Y ahora sí voy a pasar y le voy a dar lugar a Dani porque sé que seguramente sea enriquecedor escucharlo y en todo caso después podemos ir retomando y hilando algunas de las cuestiones que trajimos con Juan. Pero lo invitamos a Dani y un poco la idea era enmarcar su participación y en estos dos encuentros que tienen que ver con la práctica pedagógica, con las experiencias pedagógicas de escritura en las cárceles, para traer a un escritor que, que es impresionante. Así que le doy la palabra a Dani para que él nos pueda contar un poco también de su relato pedagógico vinculado al encierro, al arte, a las posibilidades de reposicionamiento subjetivo. Lo digo todo esto, ya lo hablamos con él, pero lo digo como para enmarcar también la conversación. Dani, gracias Buenas, una vez más. gracias a ustedes. ¿Se me escucha bien ahora? Le voy a pedir disculpas porque estoy un poco tosiendo, recuperándome y bueno, por ahí voy apagando el micrófono cuando no puedo hablar. Bueno, primero en principal agradecerles el espacio, muy contento de que esté sucediendo esto y atravesando mucho más de lo que, como decía Sino, y estar acá alguna vez para mí significó y para mis compañeros atravesar muros y hoy en alguna época lo hemos atravesado y hoy seguimos superando límites que no nos habíamos imaginado y seguir reivindicando esto que comentaban las compañeras y el compañero de no parar, de defender nuestra posición, de resistir a todo eso que trata de encerrarnos como personas, hablando metafóricamente y no, y poder escapar y llegar más allá a través de nuestra palabra, de nuestra existencia, experiencia, eh, llegando, ¿no?, también a través de la herramienta y el espacio que hemos recibido a través de la universidad. En mi caso me tocó atravesar el contexto de encierro siendo joven, adolescente. Estuve privado de mi libertad durante 5 años, desde el año 2011 hasta el 16 más o menos. Y en uno de esos años de encierro conocí la literatura y la escritura de otra manera. Si bien no estaba acostumbrado a leer o a tener escritores o escritoras como referentes de algunas cosas que por ahí aprendemos o nos emociona o es parte de nuestra vida, yo qué sé, como los cuentos infantiles, como para muchas personas es la parte de una vida donde te acompaña a creer con ciertas imágenes o historias o sucesos que me parece que está bueno y entendiéndolo de una etapa de mi vida hacia atrás, eh, me hace pensar en todo lo que uno se pierde, pero en todo lo que también hay posibilidad para seguir creciendo y también pensando en otras personas. En este espacio de escritura, luego de varios talleres y luego de varios ejercicios, eh, pudiendo conocer autores y autoras a los cuales a mí personalmente me identificó su forma de hablar, su forma cruda o su forma, eh, ¿cómo decirlo? Un lenguaje como para mí más conocido, más de par, más de barrio, de calle, es lo que a mí me interpeló, si se quiere, en el sentido de decir, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué este pibe escribe así y no utilizó recursos literarios o poéticos para contar el barrio, para contar una situación de desamor o una situación no sé, de lío en la escuela? Después también con distintas escritoras y escritores me pasó de que luego de varios talleres donde sí conocimos a escritores tradicionales y más conocidos con sus poesías o sus crónicas, con mucho recurso que hasta para el que no tiene esa experiencia literaria, quizás es medio ajeno, quizás no se termina de entender o interpretar eso potente que tiene ese escritor o esa escritora que lo vuelca en la hoja, ¿no? Entonces creo que ahí a veces se pierde un poco, pero atravesando y haciendo distintos ejercicios y conociendo a otros escritores y escritoras que lo sentí más cercano, me prendió ahí como un interés de decir, ¿qué pasa? O sea, es escritor, pero igual escribe con palabras con las que hablo yo, incluso hasta con palabras que genera rechazo a cierta parte de la sociedad, porque que alguien hable descaradamente de cómo va en una situación
de estar con algún tipo de droga encima, ir a estudiar y no entender nada, pero estar contento de que igual hizo bien un examen o una prueba, es como para la sociedad genera rechazo, pero en realidad para quienes lo leemos nos identifica con distintas situaciones. Y eso creo que es en un momento en esa etapa de mi vida donde yo estaba transitando el taller de literatura y escritura solo con la intención de aprender a hacer poemas para regalarle a mi mamá o a mi novia, me despertó también las ganas de contar, de relatar, de mostrar también una realidad vista por mí. O sea, lo que yo vivía o lo que a mí me parecía del barrio, de la escuela, de la cárcel, del encierro, como que ahí me animé, empecé a animarme a escribir desde otra perspectiva, con otro interés, no solo para mí el concepto, el significado de ser escritor, para mí significaba saber escribir un poema bonito, usar hermosas metáforas, y ese era el fin, como que alguien sonría y le agrade lo que escribí. Cuando entendí que había otras formas de escribir, otras intenciones, incluso que desde ahí se discutía eh, por ahí los derechos de distintas personas o las situaciones de desigualdad de ciertos sectores, dije, acá quiero escribir. Y empecé a escribir. Me costó soltar un poco la metáfora porque escribir del encierro, del contexto de encierro, donde quizás a veces podía estar supervisado lo que escribamos, o que yo me lleve mi hoja para terminar de escribir en la celda, me daba un poco de miedo de que si las autoridades o el cuerpo de seguridad de esa institución no encuentre, quieran tomar represalias castigándome o, como muchas veces pasaba, de evitar que llegues y tengas una continuidad en el taller que te gustaba. Entonces me costó soltar la metáfora, tengo varios escritos que si me comentaron las chicas que les pudieron pasar el libro de expresos literarios, hay algunos escritos ahí que están ahí, el recurso de la metáfora y de hablar de otra perspectiva, de hablar siendo una reja de la cárcel y no Dani encerrado en la cárcel, o hablar desde el punto de vista de una paloma que viene todos los días a tomar agua en el patio de esa cárcel, de esa institución, y ve y comenta lo que sucede. Me parecía muy piola, primero más que nada por una situación de cuidado hacia mí, como le vengo diciendo, y después me parecía divertido. Pasaba muchas veces que por fuera del taller, básicamente las convivencias de la institución, a nosotros varias veces nos enseñaban sobre nuestros derechos, pero cuando nosotros queríamos ejercer, llevar adelante o reivindicarnos, castigaban, como el hecho de decir, ¿por qué la norma de la institución es así, pero cuando yo quiero proponer una cosa o decir qué opino, me encierran, me castigan? Entonces me parecía como un poco divertido empezar a hablar y comentar esas cosas desde una perspectiva donde si se tomaba la decisión de castigarme, yo podía decir, cubriéndome y defendiéndome, que esa era la perspectiva de la persona que lo leía, no era lo que yo estaba diciendo. Y de esa manera creía que podía cuidarme. Después, bueno, empecé a escribir más crudo, después empecé a soltarme, salí un poco del amor y de lo romántico, empecé a escribir sobre el barrio, como comentaban las compañeras, me sirvió un montón la literatura para pensar mi infancia, para pensar por qué yo estaba encerrado. Uno, creo, me parece que tiene que ver con el estilo de vida que tiene cada persona y con la información que tiene y la formación en lo que cuenta la educación. Si por ahí esa formación, información con la educación en mínima o casi ni existe, me parece que nos cuesta un montón la interpretación de la vida nuestra y de la sociedad. Entonces creo que el pensamiento de cualquier pibe a esa edad es como, bueno, estoy en cana porque salí a robar y bueno, me agarró la policía y ya está. Cuando empecé a leer y a repreguntarme un montón de cosas y a pensar qué podía decir, hago mi recorrido hacia atrás para contar algo de mi infancia y empiezo a darme cosas injustas
que no tenían que ver con un comportamiento mío, sino con un contexto donde yo vivía, me crié, que vi, que se me ofreció y hacia dónde avancé. Entonces desde ahí también elegí escribir sobre mi infancia, sobre mi punto de vista. Hay un relato que se llama El Diablo, si no me equivoco, que habla, que cuenta, que relata una situación para mí, siendo joven, algo mágico, algo fuera de lo que se entiende normal. Se los adelanto, no sé si está bueno o no, pero esa situación habla de una persona que sería el personaje principal, el diablo, como lo nombrábamos ahí, que para nosotros era mítico, venía de otro lado y tenía una varita mágica, inhalaba vida y así podía seguir recorriendo otros barrios y otras historias. Y en realidad yo me di cuenta que era una persona recontra pobre, en una re mala situación, que nadie lo quería, que todos lo hostigaban, que hasta nosotros lo espantábamos porque creíamos que era el diablo y no estaba bueno que esté cerca de nosotros. O sea, empecé a entender esa realidad cruda y quise interpretarla así, de esa manera, pero dije, voy a poner este punto de vista que yo creía anormal, mágico, visto de otro lado. Eh, y creo que sirve un montón, teniendo en cuenta esto que comentaba la compañera de, de hablar sobre los textos que cuentan, que enseñan. Me parece que yo también cuando voy a espacios de escritura, donde damos talleres para escribir, para hacer literatura o para escribir una canción, a muchos chicos les cuesta arrancar y a mí me sirven las cosas que he escrito como cuento, como crónica o luego como una poesía para un tema de rap, para hacerle entender que hay un montón de formas y que depende de qué quieran contar y de dónde se estén parando a decidir ese relato. Que no hace falta que si yo quiero hablar de mi novia, cuente lo que pasó hoy hacia adelante, hoy hacia atrás, que hay muchos puntos de vista, muchas formas de posicionarse y relatar. Entonces así fue mi recorrido durante este taller, duraba 4 meses. Me gusta contar que era un pibe que molestaba y que insistía mucho porque era cuatrimestral y cuando yo empecé a entender y sentía que me iba enriqueciendo con estos nuevos recursos y con cada vez que podía escribir y soltar en una hoja una historia nueva y que le decía a las profesoras que Sabrina que está acá era una de mis profes en esa época, de esperar ese taller para decir, mirá lo que hice, me corregí, me das un consejo, ¿qué puedo hacer? Bueno, toda esa emoción hacía que cuando llegaba el fin del taller, esto significaba que después de ese cuatrimestre arrancaba otro grupo nuevo y yo quería seguir estando porque tenía cosas para corregir o porque quería seguir escribiendo y aparte porque había conocido un espacio de esa institución donde no sentía el encierro, donde no sentía que estaba privado de la libertad, donde me olvidaba de toda la problemática que existía en ese momento, de adentro de la institución o de lo que me podía enterar que pasaba en el barrio o en mi casa, escribiendo, porque estaba todo el tiempo pensando en qué producir, cómo contarlo, qué era mejor, si hoy contar algo de hace años atrás o contar algo del presente en ese momento. También me emocionaba conocer un escritor, una escritora nueva, para ver que a partir de los recursos de lo que proponía ese escritor o esa escritora, generar algo nuevo. Decir, bueno, mira, contó de la plaza de su barrio esta situación, o contó de un personaje mítico de ese barrio en esa época este personaje. En mi barrio hay miles de personajes. Bueno, yo también quiero ser un escritor que tiene un escrito de un animal mítico. Y así con distintas propuestas iba como emocionándome más y no quería soltar y así duraron varios cuatrimestres, pero me gustó. Voy a leer un segundo que me anoté unas cosas, retomando lo que decía Juan, lo que comentaba un poco Sabri y Sin. Me anoté una frase que dice, escribir a partir de una realidad y un contexto. Bueno, creo que lo vengo diciendo, como empecé a escribir con un propósito, con una gana de generar ahí algo más amoroso con dos personas en particulares y después empezar avanzando en la escuela, educándome y conociendo y charlando y debatiendo con las profesoras,
las talleristas, no solo de cómo escribir y qué vamos a escribir, sino también de la vida, sino también de la importancia de darle ese momento que teníamos para expresarnos. Y entonces creo que ahí también fue donde decí, bueno, estamos viviendo esta realidad, se dice, se piensa sobre nosotros un montón de cosas buenas, malas, de contexto de encierro, cómo deben estar los pibes, cómo duermen, cómo comen, cómo, si juegan, no juegan, no sé, un montón de cosas donde dije, yo quiero contarla, porque también cuando hablo por teléfono y le digo a alguien, no, estoy estudiando, o estoy haciendo gimnasio, o me estoy capacitando en tal cosa, como que lo toman como algo que era inusual o que me pasaba solamente a mí, y entendía que no había una aceptación en el afuera en gran parte, de que no creen o de que dicen, ah, bueno, este hace eso para pasar el tiempo y ya. Y yo venía estudiando, venía creciendo, venía escribiendo, y tomando posición sin saberlo, lo entendí después acá con estas maravillosas personas que me enseñaron un montón, de que estábamos defendiendo una forma de vida, de que estábamos defendiendo nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro posicionamiento en decir, no soy eso o no soy ese a quien condenaron o por qué lo condenaron. Soy Dani, tengo una vida, tengo una historia y estoy aprendiendo a contarla con la escritura. Luego después empecé a entender y a llevar esto que yo escribía como que sentía que había que seguir diciéndolo y haciéndolo. Y también entendí que la gente por ahí, entendí de que había muchos pibes que yo le quería decir que estaban afuera robando, drogándose, decía, estos pibes son igual que yo, nunca leyeron. No sé si, por más que yo le regale una fotocopia, se la dé a mi mamá para que se la lleve, no sé si los pibes la van a leer, no sé qué tanto les puede interesar. Incluso me da vergüenza de que vaya mi mamá y le diga, miren, le dio Dani esto, y que vean que era un escrito y se caen de la risa y que cuando llame me carguen. Eso me llevó a decir, bueno, los pibes rapean, entonces todo lo que yo estoy escribiendo para que sea parte de un libro o para que sea leído en un programa de radio, que los pibes lo escuchen rapeado. Y al principio le daba esas letras a mi hermano, que rapeaba, y después me animé a rapearla, porque dije, quiero llegar, quiero que sea mi voz, quiero ser yo el que genere ese impacto. Y a través de distintos recursos también del juego de la rima. Entonces ahí fui como buscando, no fui buscando, fui encontrando distintas formas en distintos tiempos y contextos, esta gana, esta necesidad de seguir diciendo. Y me había notado también que es a partir del sentimiento, del punto de vista o de la experiencia que a mí me pasó vivir en ese momento. Había veces que estaba medio mal, más triste o más contento, y sí influía. A veces me preguntan como músico si me influye cuando escribo un tema triste o más agresivo o más amoroso. En mí sí, en mí pasaba que a modo de descarga escribía lo que me estaba pasando en ese momento. Yo comento muchas veces que quizá al no tener herramienta y crecer en un lugar donde no se trabajó los sentimientos y la energía, a mí me tocó aprender de que cuando me sentía triste tenía que irme a un lugar a consumir todo lo que pueda para que ese día pase sin que yo me dé cuenta, sin que lo perciba. Entonces, en contexto de encierro también tenía esa forma de que si había un quilombo, si